Grafología de la personalidad, por Amparo Botella de Figueroa. Un libro de 558 páginas con multitud de muestras manuscritas reales y actuales en el campo de investigación académica y forense. Este libro lo podrán encontrar en varias plataformas de libros técnicos. Editado por Aula Magna, Proyecto Clave, McGraw-Hill. Un sumario de apartados y bloques diferenciados. Teoría y práctica que dan lugar a un manual de consulta muy útil para varias disciplinas. Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa, radiosapiens.es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amparo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Muy bien. ¿Y por ahí qué tal? Pues encantada de que estés en Radio Sapiens. Vamos a seguir, si te parece bien, Amparo, el sumario de tu libro con algunas cuestiones. ¿Qué tiene de novedoso este libro? ¿A quiénes va dirigido? A ver, son dos preguntas. ¿Qué tiene de novedoso? Yo creo que para muchos grafólogos que han desarrollado, o sea, que han estudiado directamente basados en los 8 géneros gráficos y Crépy-Jamin o en las teorías que en España son las que han imperado, pues tiene mucho de novedoso porque nosotros tenemos una forma de enfocar la escritura mucho más global, pero que a la vez permite profundizar muchísimo más en cualquiera de los estudios de la grafología que se haga, ¿no? La cuestión parte de que no se considera la grafología, en mi libro es un libro de grafología de la personalidad. ¿Por qué? Porque la idea de grafología que yo propugno desde un punto de vista académico y científico es que el objeto de estudio de la grafología es la escritura. Y solamente porque en algunos elementos de la personalidad se van a quedar expresados o proyectados a la escritura, podemos llegar a la personalidad. Pero si no, nuestro objeto de estudio es la escritura y por lo tanto hay toda una serie de diferentes tareas, ¿no? Está la grafología del desarrollo, la grafología forense, la grafología clínica. Sí, hay muchas ramas que podemos después desarrollar, ¿eh? Pero digamos, y la grafología general va a dar como resultado tener este aspecto que es grafología de la personalidad, ¿vale? Entonces, bueno, ya para empezar esto es novedoso porque normalmente cuando la gente habla de grafología y después porque tenemos una metodología que unifica todas las escuelas de grafología, sacando de cada una de esas escuelas aquellos elementos que sabemos que están validados científicamente o los que, porque yo pertenezco a un colectivo muy amplio de grafólogos profesionales en Francia, hemos ido intercambiando resultados, feedbacks y hemos visto que hay cosas que aunque todavía no se han validado o no se pueden validar por el carácter intrínseco propio, no son falsables, por tanto no son validables, pues todo eso, todo lo que nosotros consideramos que es verificable, o sea, que lo hemos verificado, también está en ese libro. Es decir, hemos quitado de en medio todo aquello que es producto puro de los mitos y de teorías que quizá en su momento fueron válidas porque eran otras épocas, pero que en las escrituras actuales y en la sociedad actual ya no funcionan. Eso es lo que es de novedoso. Para la gente que ha estudiado con el Círculo Hispano-Francés de Grafología, desde que yo empecé a formar gente, lo que aporto es más teoría que les permite profundizar un poco más, pero claro, son personas, son grafólogos que ya conocen mi metodología. Como yo he formado a mucha gente, pues hay mucha gente para la cual lo que es novedoso es que yo haya podido acabar de escribir el libro en vez de apuntes hechos a abuela pluma para los cursos, ¿vale? Ujú. ¿Y a quién va Sí, dirigido? Y luego que es que se ha trabajado y se ha investigado muchísimo. claro, Que la psicología está implantada como ciencia gracias a que ha habido un trabajo muy profundo de investigación y de desarrollo. claro. Pero ves, también hay psicología de la personalidad, psicología del desarrollo, psicología forense, es decir, hay muchas ramas dentro de la psicología, como también las hay dentro de la grafología, porque no son dos disciplinas antitéticas. Es decir, la Mm, psicología puede utilizar la grafología,
obligatoriamente tiene que trabajar con la psicología. Alguien me ha dicho que era la otra pregunta que me hacías. Mira, yo soy psicóloga, ahora estoy jubilada, pero he trabajado como psicóloga, ¿no? Entonces, aunque he trabajado sobre todo en el campo de recursos humanos, pero eso no me ha impedido estar en contacto con la gente todo el tiempo. Y lo que yo he hecho el libro lo he enfocado un poco desde mi profesión de psicóloga y mi profesión de grafóloga. Es decir, el libro yo creo que es claramente muy comprensible para los Ujú, psicólogos totalmente. y quizá no lo es tanto para personas que no tengan esa formación. Hay una parte del libro que es abierta, la primera parte yo creo que está enfocada a dar un poquito a conocer lo que es de verdad la grafología, en lo que se asienta, sus limitaciones, etcétera. Eso es como de para todos los públicos, como yo digo, pero Mm, luego hay una parte central que es sumamente técnica y que realmente está orientada a grafólogos que ya sepan grafología, que tengan mm. por lo menos una pequeña base, y a psicólogos y psiquiatras, o sea, gente que está tratando con personas. Yo creo que los psicopedagogos también pueden encontrar algunas cosas que ver. Lo que pasa es que no es un libro enfocado a la escritura infantil, que es otra rama de la grafología. Le das mucha importancia a la ficha técnica, pero ¿qué es la ficha técnica y qué datos contiene exactamente? Mira, la ficha técnica es un protocolo de trabajo que le llamamos ficha técnica, como le podríamos haber llamado cualquier otra cosa, ¿no? Pero la grafología, como yo la he aprendido en Francia y como después la seguimos desarrollando y tal y como se practica allí profesionalmente, necesita protocolos de tanto de observación como de interpretación bastante rígidos. Tú no puedes coger una escritura y alegremente empezar a opinar sobre lo que de forma simbólica te da a ti a comprender o a entender o te parece. Es decir, tú necesitas hacer un trabajo técnico de observación. Tampoco es un trabajo técnico, o sea, no son 80 tags y 80 resonancias magnéticas, ¿no? Es un trabajo de todos aquellos elementos de la escritura, irlos anotando y poniendo en relación unos con otros. Entonces, después, a la hora de interpretar, vas a seguir ese protocolo y no te vas a salir de él, no vas a inventar, no vas a imaginar. O sea, todo el rato estás trabajando sobre datos, datos que están en la escritura y que tú los tienes catalogados y que todas las personas que son profesionales los valoran igual que tú y los llaman igual que tú, porque toda ciencia necesita unas palabras que sean las mismas para todo el mundo, ¿sabes? No te Mm, puedes inventar cada día algo y decir que estás haciendo algo como dicen por ahí, que estás haciendo ciencia y cada día te inventas una cosa, ¿no? Entonces la ficha técnica es un protocolo de trabajo, ¿eh? Protocolo de trabajo que forzosamente seguimos y que además de la utilidad que te da para evitar la subjetividad y todo eso, porque al final la grafología se mueve en el campo de lo simbólico y es muy fácil dejarse llevar por la imaginación, por la intuición, ujú, además de seguir, o sea, de obligarte a seguir un trabajo organizado, lo que te permite es intercambiar tus conocimientos con otros compañeros. Por ejemplo, en las épocas que he estado trabajando muy duramente con muchos candidatos y teniendo que hacer hasta 7 informes diarios, pues de pronto me encontraba con escrituras estrambóticas o escrituras de personas venidas de otras culturas y no las entendía. La ficha técnica había demasiadas disensiones. Y entonces mm. simplemente mandaba todos los datos técnicos que yo había sacado en mi ficha técnica antes de la interpretación a una colega. No le mandaba la escritura. Estamos hablando estado civil, estudios, si tiene alguna patología. Estaba en la ficha técnica. Es decir, una primera parte es saber de quién es la escritura, de qué país viene. ¿Por qué? Porque la escritura está influenciada por la edad, por la cultura, por los Total. valores sociales, por el día que tú tengas, como te hayas levantado por la mañana. Ujú, Entonces, todos los datos los necesitamos, porque esto no es que muchas gentes dicen, es que sois adivinos, no, justamente es lo que no somos. Entonces, no vamos a adivinar de dónde viene muy la bien. escritura. La escritura viene de hecha de una persona. Y con esos datos, además, después lo que vamos a poner en la ficha técnica es cada una de las, por ejemplo, los 4 grandes elementos, cómo interactúan, cómo están presentes, cuál predomina, y después, sí, después vamos a entrar ya en los 8 géneros gráficos, lo que hay, tal, pero todo eso va a quedar anotado. Y todo eso, que sería como una especie de anamnesis de la escritura, no de la persona,
¿eh? Todo Ujú, eso es lo que te digo, que puedo enviarlo a un colega sin necesidad de mandarle la muestra gráfica. sí. Y el colega va a decir, oye, pero tú te has dado cuenta que del primer punto al octavo punto hay esto y esto y esto que lo coaliga toda. Ahí va, pues me ha pasado. ¿Entiendes? Ujú, Eso es fundamental. O sea, la ficha técnica es, además de unos datos técnicos que te permiten fijar y darte cuenta de lo que estás trabajando, también te permite intercambiar con otros colegas. Y ujú, claro, es una forma de crecer, porque si no, no creces, ¿eh? Y también, si no tienes un trabajo técnico así y tienes algunos éxitos, algunos aciertos, te puedes creer que lo que tú estás haciendo es lo bueno y lo de los demás no. Y no es que yo soy el grafólogo maravilloso del mundo y lo que yo digo va a Roma. Y a lo mejor estás metiendo la pata. Entonces, el tener un trabajo técnico cuando te equivocas, porque yo siempre he pedido feedback, ¿eh? Entonces, a veces he recibido feedbacks que me han dicho, pues yo creo que me has dado sobredimensionado en tal aspecto de la personalidad. Y yo he dicho, espera, que voy a mirar la ficha técnica a ver dónde me puedo equivocar al anotar los datos. Y eso es como un médico, o sea, si te hace un análisis de sangre es para saber todos los componentes, pero esos componentes solos no le dicen nada, los pone en relación a otras cosas. sí, sí. ¿Cómo influyen los datos de la ficha técnica en la interpretación grafológica de la personalidad? Cuando hacemos una ficha técnica para estudio de la personalidad, porque también hay fichas técnicas más específicas, por ejemplo, para el trabajo con los niños, fichas técnicas para estudiar el desarrollo Muy bien. gráfico, fichas técnicas que hacemos también cuando trabajamos en peritaje, ¿sabes? Pero cuando Mm, hacemos una ficha técnica para trabajar la personalidad, lo que es muy interesante es que los datos que nos va a dar sobre la personalidad están realmente inscritos en el grafismo. Entonces, aunque a uno le apetezca decir algo porque ha visto a la persona o porque conoce a la persona. Y fíjate cuando te dicen, oye, pues hazme la escritura, yo que sé, de Sara Montiel, por ejemplo. Pues tú mm, ya tienes una idea de Sara Montiel, tienes hecho un criterio sobre esa, te has formado un criterio sobre la persona. mm, Y cuando coges la escritura, si no haces una ficha técnica, lo que vas a hacer es, lo que tú opinas de esa señora lo vas a transcribir como si lo vieras en la escritura, sin darte cuenta. ujú, Mientras que la ficha técnica que tú tienes olvida que hay un ser humano detrás que tú conoces o que te puede o que conoces por referencias. ujú. Es decir, lo que te hace es hacer trabajar solo sobre los datos. Y esos datos son los que vas a reflejar en un análisis de personalidad de alguien que no conoces. O sea, en eso influye, en que lo que tú vas a hacer es volcar datos objetivos. ¿Cómo se relaciona la afectividad y el comportamiento con la personalidad según, y esto es importante, según la interpretación grafológica? A ver, te cuento. Mira, la personalidad es un constructo multifactorial, enormemente complejo, que abarca muchas cosas y que está influida por muchas cosas, ¿eh? Una Ujú, persona no es solo unas conductas en el día a día. Es decir, hay un montón de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de cosas del impacto cultural sobre la persona, del impacto incluso climático, que van a condicionar determinadas conductas y determinadas formas de expresarse por fuera. Pero la personalidad es un constructo enormemente complejo de analizar. ujú, Entonces, la escritura, por supuesto, no nos permite hacer un análisis completo nunca de una personalidad, hasta donde la escritura nos permite, a veces mucho, a veces poco. Pero sí, el campo emocional es muy claro, se ve muy bien en la escritura y además hay bastante trabajo, no hecho por grafólogos, sino por médicos y por psiquiatras y por psicólogos sobre el impacto que tienen las emociones en la escritura. ujú. Entonces, es a partir de la visión en la escritura, de cómo se manifiesta todo el campo emocional del sujeto, por lo que nosotros hacemos inferencias sobre el comportamiento. Es decir, no es que en un gesto gráfico haya una conducta relacionada. Lo que hay, digamos, es una emoción, una forma, un sentimiento que ha hecho que se escriba de esa manera específica. Y después nosotros esto lo que vamos a hacer es realizar inferencias y ahí Mm. poder describir una parte de la personalidad, no toda. Sí, sí, ¿no? Y aparte que a través de los grafismos se ve mucho lo que quiere o lo que pretende el sujeto en el entorno social
cuando llega el momento de su firma, lo que él quiere ser y luego lo que consigue a través del cuerpo escritural. Los deseos y se ven muchas cosas, no lo niego, a través de la grafología, pero de ahí a patologizar, sacar síndromes y Bueno, vamos, nosotros trabajamos con síndromes, pero no síndromes médicos, sino síndromes gráficos, es decir, uniendo diferentes cosas que hay en la escritura, llegamos a una conclusión. Porque nunca un solo gesto gráfico lo puedes identificar ni con una conducta ni con nada, pero son síndromes gráficos. Y luego has hablado del superyo y has entrado en un terreno que es peligro. La grafología clásica, que estaba muy enfocada a partir de la escritura, a estudiar la personalidad, se encontraba con muchas carencias, ¿eh? Entonces, el recurso al psicoanálisis ha sido una fuente de sabiduría, una fuente, pues igual que el claro, psicoanálisis ha influido en la psicología. Pero al mismo tiempo el psicoanálisis no se puede falsar y por lo tanto no se puede validar, ¿ves? Una grafología que esté demasiado volcada al psicoanálisis entra también demasiado en el campo simbólico y también es muy fácil subjetivar, ¿sabes? Nosotros hacemos estudios de psicoanálisis igual que en psicología. claro, Estudias una asignatura que se llama psicoanálisis, ¿no? Pero el psicoanálisis nos vuelve a llevar a un camino un poco peligroso. No digo malo, digo peligroso porque hay muy poco validado, pero en cualquier caso interesante. Mira, hay una cuestión sobre la patología y es sí, que la escritura es un acto motor complejo también, muy complejo, aunque el acto final es motricidad fina, pero también entran en el acto de escribir también hay cierta aportación de la motricidad gruesa. Por otro lado, todo el sistema límbico está influyendo en el momento de lo que te está pasando y te está alterando esos mecanismos motores. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier patología que tú tengas que te afecte al sistema nervioso central o a la motricidad, a cada dolencia, a cada cosa, no hay un trabajo científico que demuestre eso. Es que a mí no me sirve que haya una persona que haya visto 500 escrituras de 500 personas con Parkinson. ¿Sabes por qué? Porque cada enfermo de Parkinson es un enfermo diferente, con una personalidad diferente. mm, Hay enfermos de Parkinson que no tiemblan, que solo tienen rigidez, otros que solo tienen lentitud. Entonces, tú no puedes por la escritura decir, este es un enfermo de Parkinson o este tiene dolor de estómago. Es que no lo puedes decir. Y además hay otra cuestión. Si tú estás escribiendo, por ejemplo, mientras estás en un autobús o en un tren, vas a sacar cantidad de temblores, de caídas de línea, de cosas totalmente. así. Y después de hacer tu tiempo antes de escribir, si estás súper cansado. Y Mm. después lo mismo que te decía cuando estoy hablando de psicología de la personalidad. Volvemos a estar en un campo donde es multifactorial, complejo, y la escritura puede ser una herramienta más, pero nunca la herramienta única, porque es que es un campo muy pequeño el que cubre la escritura, ¿sabes? Uno de los motivos por los que de alguna forma queremos dejar claro, pues es justamente los temas que estamos tratando ahora. Y además es que es curioso, Amparo, te lo comenté hace poco. Yo conozco personas que decían, bueno, no es necesario saber psicología para sacar resultados grafológicos, no hace falta meterse en psicología. Y esas mismas personas, porque te hablo de un par de personas, sobre todo una de ellas, acaba de estudiar criminología y justamente ahora mismo me está comentando que equivocado estaba, porque sí es necesario tener mínimamente, cuando te metes en el terreno de la personalidad o en terrenos más sutiles, como estás comentando, sí es necesario tener mínimamente nociones y tener experiencia en el tema de psicología, porque el abanico es Ah, grandísimo y te puedes perder con el tema de la personalidad mira, perfectamente. en Francia, en el grupo de grafólogos consultores de Francia, que es donde yo saqué el título, me lo saqué primero en la Sociedad Francesa de Grafología, pero ese es el básico. Luego me saqué el siguiente, que era el universitario. Ahí teníamos 3 años de psicología. O si eras psicólogo, no te pedían la carrera completa, pero sí las comunes de la carrera de psicología. Y en cualquier caso, a lo largo de todos los estudios, incluido en la básica, todo el rato estás estudiando psicología de la personalidad, psicología del desarrollo. Ujú. Porque no puedes hacer inferencias si no tienes conocimientos de psicología. Porque no es una receta la escritura. La escritura inclinada quiere decir esto, y por lo tanto yo lo digo, no.
diga, puedes decir lo que te dé la gana, pero no estás diciendo una verdad. Después hay una cuestión. En Francia, de pronto, en los finales de los 90, 98, por ahí fue, o 97 quizá, hubo un movimiento muy fuerte contra la grafología porque era prácticamente obligado para entrar a cualquier trabajo que tuvieras tu grafológico, ¿no? Y los psicólogos se sintieron pues como retados por por la grafología porque decían, no son psicólogos y están hablando de personalidad y por lo tanto, bueno, se creó un ataque muy fuerte a la grafología en ese momento que después pues se solucionó porque, bueno, se declaró que era pertinente, etcétera. ¿Pero por qué? Porque la formación que se daba allí tenía las asignaturas de psicología y la gente las tenía que estudiar y lo tenía que aprobar. O sea, en Francia tú no te dan un título sin nota o no haces un ejercicio sin que te lo corrijan. Y entonces, claro, aprendes de otra manera, ¿no? Entonces, pero Mm, en ese momento que te cuento histórico, de pronto los psicólogos, que había muchos grafólogos que eran psicólogos, pues los que eran grafólogos decidieron que había que cerrar el paso a los estudios de grafología a todos los no psicólogos. claro. Hubo un movimiento muy fuerte, al que yo de alguna manera me adherí, porque me pasaba como a los mis colegas, ¿no? Que dices, estas gentes que son intrusos profesionalmente, están metiéndose en un campo que no les incumbe, etcétera. Entonces, en la Sociedad Francesa de Grafología hicieron una reflexión muy importante y es que ellos, claro, es que allí los requisitos para estudiar grafología eran diferentes. Entonces ellos tenían mucha gente de filosofía, mucha gente de pedagogía, mucha gente de humanidades, Mm, además de psicólogos, estudiando grafología, porque tú no podías estudiar grafología, por ejemplo, por debajo de los 23 años mm, y sin estudios, ¿sabes? Entonces, claro, lo que dijeron allí en la Societe era que realmente no es tan necesario ser psicólogo como sí tener una base académica suficiente para, en ujú. nuestros cursos, aprender algo de psicología general y de psicología de la personalidad que sea suficiente para poder hacer inferencias sobre la Sí, sí. escritura. ¿Ves? Y entonces por eso no cerraron el paso a exclusivamente psicólogos. Luego Mm, yo aquí, hablando con gente del colegio y hablando con compañeros psicólogos, en algún momento hemos pensado, es que sería lo ideal, porque es que ahora mismo en España hay grafólogos que no tienen ni el bachiller. Y yo no tengo nada contra ellos personal, pero les falta la base académica. Y sin la base académica es muy fácil el adanismo, el decir yo soy el primero, yo soy el que más sé, lo que hago es lo mejor, porque para empezar tampoco tienes herramientas de feedback, ¿sabes? Y el día de la presentación del libro en el Colegio de Psicólogos, de hecho, uno de los que presentó el libro, los dos tenían, que es doctor en psicología, pues dijo esto, ¿no? En el fondo es que la grafología es una herramienta que la grafología de la personalidad es una herramienta que deberían de ser exclusiva para los psicólogos, ¿no? Pero por mm. eso que te digo, porque es que si no tienes conocimientos, primero para saber cuáles son tus limitaciones, fíjate, pues claro, al final te metes en un campo donde puedes hacer mucho daño a las personas, ¿eh? Efectivamente, es que estoy de acuerdo, me suscribo a todo lo que estás comentando. Fíjate, te voy a comentar una cosa Sí, por favor. tremenda. Mira, yo estaba entonces llevando la revista de la Asociación Grafopsicológica. Y de pronto recibimos una carta de una familia que pedían que les ayudáramos a poner una querella criminal contra un grafólogo, una grafóloga. ¿Eh? Y claro, nos quedamos horrorizados porque no nos sentíamos, como no hay un colegio, no hay alguien para valorar los temas éticos, pero no nos sentíamos en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y entonces, pero le preguntamos qué había pasado. Bueno, su hija de 16 años había tenido un intento de suicidio después de leer su análisis grafológico. Su Ujú. análisis grafológico nos lo dieron, era de una escuela de grafología. Incluía un análisis de sangre a partir de la escritura. ¿A que te estás quedando muerta? Me estoy quedando como que Muerta, es la primera vez muerta. que escucho algo O sea, parecido. era un informe como de 6 folios, sin firmar, por supuesto, y sin poner ninguna
Tampoco se podía llevar a esa persona a juicio porque en el sobre que había enviado sí que estaba el remite, pero el informe no tenía ningún encabezamiento, ni firma, ni nada. Estaba ese de sangre donde decía las plaquetas, los glóbulos rojos. Luego decía, si observa en la escritura, esta persona tiene una, ¿cómo le llamaba? Una cicatriz en zona anovaginal. Perdona, pero A ver, pero vale, esto lo ponía. Y claro, los padres, que eran gente de poco, no sabían dónde se habían metido con esto, pues enseguida pensaron si a la niña la habían violado o qué había pasado. Y después ya un análisis de personalidad larguísimo, con muchas cosas en la que además la ponían a la niña a parir, que si era demasiado egoísta, demasiado soberbia, no sé qué, que le convendría. Cuando acabó el grafológico, entró en un estado depresivo brutal, porque sintió que le estaban pasando cosas terribles. ¿Quién la había sí, sí, violado sí, para terminar? totalmente, Que ella no se había totalmente. enterado. ¿Cómo es posible que...? Y intentó suicidarse. O sea, Entonces, no todos los grafólogos hacen barbaridades como esta, pero con que haya uno que sea capaz de hacer... acabas de dar con una clave, Amparo. Es que no hay ningún sitio donde podamos de alguna forma denunciar exitosamente este tipo de cosas, a no ser que sea una pericial judicial, que ahí igual seguramente, que ya tocaremos el tema, habrían más caminos, pero ¿qué avala? ¿Dónde puedes ir a denunciar este Claro, tipo es de que no está irregularidades? de enganchar a esa grafóloga por ninguna parte. Es un informe escrito a máquina sin firmar. No vas a ir a buscar. La persona que lo presenta dice que iba en ese sobre, pero a lo mejor no iba en ese sobre. Y entonces estás haciendo una denuncia falsa. Que te cuentas el horrible que he visto. Luego he visto muchas barbaridades. He visto, por ejemplo, en selección de personal, que me han traído informes de personas con una hoja de servicios increíblemente espléndida y que la querían contratar, pero el grafólogo decía que era un ladrón. O sea, te digo que he visto muchas barbaridades y por eso cuando Rafael López decía lo de dejarlo para los psicólogos, pues yo pensaba, es que aunque nada más sea porque hay un colegio, y hay un colegio que si tú haces una cosa poco ética, te la vas a cargar. Aunque solo sea por eso, ya compensaría. Pero es cierto que, como dijeron en Francia, que hay personas que, viniendo de las carreras de humanidades o estando en profesiones que tratan con personas, no podrían ser grafólogos cuando ahora sí lo podrían ser y tener esta herramienta que les va a ir muy bien, ¿sabes? Cuando partes de la base de ser psicóloga, tú misma como persona te das cuenta, entonces empiezas a ver y valorar que la grafología tiene un sentido tremendo para ti, pero si no partes de ninguna base de psicología, no encuentras un porqué y un para qué, no valoras lo que estás No, trabajando. y te dicen, no, es que hacer no sé qué en la letra es síntoma de falta de honestidad. Y lo ves, ya te digo que por eso yo a veces me enfado porque Pero veo ¿cómo no? que no me ¿Cómo gusta. no? Que dice que por una G, es que yo he Sí, visto una lo de persona que tiene una la G, pero personalidad. ¿cómo que una G? ¿Qué pasa con la G? Es que pero eso es porque no conocen a las personas, no conocen lo que es la personalidad humana y tampoco saben valorar. Pero una G con un signo gráfico ya. Con esto ya mm, te dicen toda la vida de alguien, la vida sexual de alguien. Y Bueno, que también, ¿sabes? Ese tipo de cosas a mí me estorban mucho. Eso en el libro ha salido y claro, seguramente. Y también, pues no sé, pasan cosas como de pronto alguien conoce a alguien que hace una cosa rara en la escritura y es de una manera determinada y dicen, pues todos los que hacen esto que te digo, luego lo ponen en un libro y alguien lo lee y se lo creen. O sea, claro que se lo yo, creen. es otra de las cosas de la grafología que me da rabia, que es que no hay Sí, investigación. sí, no, pero bueno, no nos cansamos de decirlo mientras exista el problema. Es que no está regulado. Básicamente el problema es que no hay una regulación. Que no es tanto prohibir como regular. Es decir, Está claro. ¿quién puede estudiarlo? ¿Cuántos años mínimo? ¿Con qué currículo de estudios? ¿Cuántos años de práctica antes de poder acceder a la profesión? Si es que es así de pequeño y de sencillo. Pero no hay nada de esto. Entonces dicen, hay Bueno, muchos pero apólogos que se enfadan. Es que dicen que es una pseudociencia. No es una pseudociencia. Porque hay una persona que se pone a escribir libros, todos basados en ideas, sin contrastar, y es una persona que tiene cierta relumbrancia o nombre, y eso queda como una verdad para mucha mm, gente. pues así suceden las cosas. Entonces, bueno,
yo no me cansaré de redundar en este tipo de temas, porque volvemos otra vez a la materia del sumario. Realmente, ¿de qué manera se pueden evaluar de una forma corpórea correcta las habilidades cognitivas a través de la escritura? Realmente, ¿cómo se puede relacionar con la personalidad a través del temperamento de la persona? Porque, desde luego, se ven cosas a través de los grafismos, eso no se puede negar, que se Mira, ven. se ha trabajado mucho y se ha investigado con criterio científico utilizando estadísticos severos, no estadísticos simplemente como algunos que se ven y como yo también he hecho sin querer, de porcentajes. Un porcentaje no te resuelve estadísticamente ninguna verdad ni ninguna falsedad. Simplemente dice que hay un porcentaje que hace algo, pero eso no Mm, quiere decir que luego lo puedas generalizar, ¿vale? Pero, por ejemplo, en el tema de la inteligencia, vamos a hablar de inteligencia en vez de capacidades cognitivas, para darle más amplitud al tema. Ahí, por ejemplo, Lessen, él trabajó sobre miles y miles de escrituras y miles de personas. Determinados patrones cognitivos que sí están claramente expresados en la escritura. Otros no, pero algunos sí. Entonces, esos son con los que hay que trabajar. Después, hay otro tipo de cogniciones que tú nunca puedes saber lo que una persona piensa si no estás en su cabeza, ¿sabes? Porque a veces habla de una cosa, piensa otra. Entonces, claro, entonces tampoco eso lo vas a poder determinar a través a veces ni siquiera de lo que escriban, en plan texto, ¿sabes? Que hay algunas de ellas, como por ejemplo la capacidad de concentración, de atención, todo eso en la mente más. Lesen investigó, por ejemplo, sobre la apertura de campos. A veces, sabes psicología, eso te da ujú. opciones para utilizarlo, ¿no? Este tipo de cosas sí se ven bien en la escritura. Pero ya te digo, también estamos en reducido. Yo cuando alguien dice, es una escritura inteligente, es que se le ve, es que se ve que está en la escritura una persona inteligente. No, que tiene las ideas claras, ¿ves? Pero inteligente, eso se mide con un test psicotécnico, psicométrico, pero no con una escritura. Y además es que por ahí fracasó el propio Binet. O sea, Binet Mm, pensó que podría medir la escritura, la inteligencia de los niños con la escritura y le salió rana a pesar de todo lo que investigó. Que vio que los niños que escriben bien son más proclives a tener buenas notas y son más estudiosos, pero claro, es que son más metódicos también, ¿sabes? Pero eso no te dice cuánta inteligencia tienen. Entonces, bueno, en el campo de las habilidades cognitivas hay algunas habilidades que sí las vamos a ver reflejadas en el grafismo y que tenemos además conciencia y sapiencia, porque sí, el resultado de procesos de investigación sólidos, y otras que no se ven, y entonces, bueno, pues como no se ven, a veces se pueden colegir, decir, bueno, si una persona tiene mucha capacidad de concentración de atención y además de ordenación de datos, pues probablemente podemos hablar de unas capacidades cognitivas enfocadas al método, a la organización, ¿sabes? claro, claro. Sí, en este campo lo veo más viable, Sí. quizás, Se sí. trabajó mucho a mediados del siglo XX, se trabajó mucho porque se pretendía de alguna manera hacer un test de inteligencia a partir de la escritura manuscrita. Al Ujú. final, en vez de quedar en un test de inteligencia, quedó en una posibilidad de estudiar la forma en la que se pone en marcha, pero luego los contenidos, etcétera, eso no se ve con nada, ni siquiera con un test. Sí, sí, sí. Se ve la cristalización cristalizada, eso se ve, más o menos madura, también se ve, es decir, hay una serie de cosas que sí, ya te digo, que se ven además con claridad, con facilidad, Ujú. error, que luego Sí, las hemos comprobado contrastando con test y siguen funcionando a pesar de los cambios gráficos que hay actualmente. sí, 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 es verdad. ¿Cuáles son los diferentes estilos y estructuras que se pueden utilizar en un informe grafológico de la personalidad? ¿Cómo se puede proporcionar el feedback a los resultados de un informe? A ver, cuando tú haces un informe grafológico, bueno, como nosotros hacemos los informes grafológicos, siempre son accesibles a las personas analizadas. La opción de contestar, negar, en fin, protestar. Es como con los datos. Usted tiene la capacidad de decir que no quiere que sus datos estén aquí, pues lo mismo. Usted no está de acuerdo con el informe, pues vamos a hablarlo y vamos a ver dónde no está de acuerdo.
que por eso te decía yo que tener la ficha técnica es muy interesante porque te permite ver dónde has podido equivocarte, ¿eh? Porque al final Mm. es una cosa dinámica, no es una cosa tan estática como podemos pensar. Puede a veces haber pequeños cambios por una cuestión, no sé, porque te hayas levantado con dolor de cabeza, vaya, ¿no? Pero fuera de eso, ¿qué vemos en la escritura? Es que cada escritura va a expresar lo que la persona de alguna manera está expresando. Intento de que la escritura nos hablara de lo oculto de los sujetos y tal, eso ha sido un intento sobre todo a partir de los desarrollos de la criminología y de la criminalística. Ajá. Ha sido un intento profundo porque al final o sea, todas las sociedades lo que buscan es un poquito la seguridad, ¿no? Si puedo tener al criminal antes de que vaya a cometer el crimen, pues Mm. que tenerlo después, ¿no? Y siempre se ha intentado buscar herramientas que nos permitan predecir. No es una herramienta predictiva, eso ya lo sabemos todos, es explicativa, no es predictiva, y cada persona explica lo que quiere de sí misma, incluso cuando escribe. Hay personas que las ves, has hablado 2 palabras con ellas y son transparentes, ya sabes cómo son. Ujú. Personas que son distantes y que no puedes entrar en ellas y solamente cuando ya las conoces muy profundamente empiezas a poder valorar lo que tienen de humanidad, de afectividad, etcétera. Y entonces con las escrituras pasa igual. Hay escrituras que son como libros abiertos, nos permiten profundizar muchísimo, pero muchísimo. Y después en feedback con las personas, hablar, decir, mira, ¿te has dado cuenta esto que haces en tu gesto gráfico? Fíjate, ¿tienes idea de por qué se te ha ocurrido hacer esto, ¿no? ¿Por qué se te ha ocurrido? ¿Por qué coges y dejas, por ejemplo, ese margen que lo vas ampliando a medida que avanza el escrito? ¿Se te ha ocurrido pensar qué es lo que te mueve a eso? Sí, esa parte me parece apasionante. Y Me entonces, recuerda a los test proyectivos de los niños cuando les induces a dibujar la familia. ¿Por qué lo has hecho así? ¿Por qué aquí la casa? ¿Por qué aquí el río? claro, Me parece muy bonito. pero hay escrituras que son tan neutras que realmente es que no puedes sacar mucha cosa. Y luego hay escrituras que son como muy explicativas de la cultura. Yo recuerdo un candidato que tuve, un candidato chino, un Ah, candidato japonés, ya no me acuerdo, pero era una cultura oriental, ¿no? sí. Bueno, pues me dan la escritura, los datos, tal, no sé qué, y yo cojo y hago un informe de personalidad, pues lo más completo que pude. Y viene el director de la empresa donde yo estaba en ese momento colaborando y me dice, oye, que me has dibujado el carácter chino, el estereotipo del carácter chino. Ah, es un choque. No Me sé. estoy dando cuenta a través de los grafismos del gesto. Te hablo del gesto gráfico, lo que yo puedo disipar. Claro, es que influye muchísimo el nivel de estudios que tienen en estos países de la zona de Rusia, Ucrania. La letra es súper ordenada, muy pequeña. Claro, luego empiezas a entender cómo es la metodología de estudios, que sus estudios consisten en recibir muchísima información con muchísima disciplina desde que son pequeñitos. Son huraños hasta incluso escribiendo. No te hablo de chino, es que para seguir inspeccionando en ese sentido, pero me quedo sorprendida con escrituras de gesto de la gente de la zona de los Balcanes. En Francia estudiábamos la asignatura de escrituras extranjeras. Y entonces nos daban los cuadernos escolares de todos los países de Europa, de los países americanos, norteamericanos, sudamericanos, todo, y también los anglosajones, los alemanes, porque así podíamos valorar las diferencias que había del modelo respecto del modelo escolar, ¿sabes? La escritura personal respecto al modelo escolar. Que yo no tenía ninguna muestra de escritura japonesa, no, ni de los cuadernos escolares, ni de cómo escribo. Dentro de los estudios de grafología es una asignatura fundamental, reconocer las escrituras de otros países para poder determinar la personalidad. Yo te he contado la mía, pero te la he contado porque, claro, yo había estudiado escritura de América, de Europa, pero nunca había estudiado las escrituras orientales. Y entonces me llega una escritura de una persona oriental y hago la traducción a la personalidad desde mi criterio, desde europea. ¿Y qué hice? Dibujar un estereotipo cultural. Claro, pero la cosa es que Francia era, digamos que tenía muchísimos candidatos a puestos de trabajo que venían de todas partes y por eso Claro. todas esas zonas de la Europa recién abierta, ¿no? De fuera de Mm. la URSS.
Y entonces, claro, las estudiábamos todas. Entonces yo ahí sí, yo estaba analizando la escritura de Putin, que sé perfectamente cómo escribe, digamos, la escuela por la que escriben los rusos. Entonces sé identificar cuáles son los gestos personales, incluso de la puesta en página. Pero en el caso, ya te digo, oriental no los conocía. Ahora sí. Un informe pericial judicial debe ser abordado grafológicamente, sin atributos ni atribuciones de psicología, o simplemente debe limitarse a pericia caligráfica. En España los grafólogos son también peritos calígrafos, ¿vale? Porque como el objeto de estudio de la grafología es la escritura, un grafólogo tiene los conocimientos para identificar la autoría de una firma o de una escritura, pero no para identificar la validez de un documento. O sea, tú puedes encontrar una firma hecha por un sujeto en otro papel que ha sido transferido a un documento. Entonces, el grafólogo que no tiene conocimientos de documentoscopia puede decir, la firma es buena, sí, es buena, pero no estaba en ese documento. ¿Ves? Tanto el perito calígrafo puro, que no es grafólogo, como el grafólogo, el primero tiene que tener conocimientos de grafología, sobre todo para bien identificar y poder identificar la escritura, y el segundo debe de o bien estudiar documentoscopia adicional, o si tiene que identificar la escritura de alguien en un documento, simplemente decir que se corresponde, pero no puede hablar nunca de validez. ¿Ves? Lo que, no sé si me explico. O sea, cuando te piden una pericial caligráfica, exclusivamente te tienes que ceñir a lo caligráfico, es decir, tú vas a comparar una escritura para identificar y no tienes que entrar en si la identificas porque conduce por la izquierda o porque bebe por las noches. Y segundo, que nadie te lo ha preguntado, ¿vale? Esa es una. Luego está la siguiente. La justicia española es muy garantista y fenomenal que así lo sea. Entonces admite cualquier tipo de prueba que un abogado quiera plantear. Es decir, como no puede decir, no, mire, yo esta prueba no la admito. ¿Por qué? Pues porque mi defendido entonces se queda indefenso porque para él es fundamental esta prueba. ¿Ves? La justicia admite la pericial grafológica de personalidad. Otra cosa es que le haga caso, pero admitirla la admite en un juicio. ¿Qué sucede? Que hay muchos peritos que son grafólogos y que tienen una formación en grafología de esa que hemos hablado antes, muy sui generis, que creen que saben mucho y no saben tanto y se quieren lucir. Y entonces esas personas son capaces de hablar de alguien y decir que es un asesino. En la escritura que tiene un trastorno de personalidad de no sé qué tipo, que es, la validez es igual a cero. Hay otras pruebas en los juicios, no se va a resolver solo con eso, ¿no? Si al juez le interesa, o sea, esa prueba le confirma, esa pericial grafológica le confirma lo que otras pruebas que le han dado psicológicas, psiquiátricas o otro tipo de pruebas que haya podido tomar, que al juez no le convenga, desde luego no le va a gustar. Por otro lado, en juicio, un tipo de pericial grafológica es muy fácilmente invalidable. El grafólogo se le va a empezar a hacer preguntas sobre cuál es la validez científica de esto y tal, tiene que tener mucho cuidado, porque si dice que salta o lo que sea, se está arriesgando a una querella que la va a perder. Es decir, que a mí me han llamado para hacer periciales grafológicas en juzgados. Y yo cuando las he hecho, cuando es una persona que está fuera o que no quiere someterse a una pericial psicológica. Y entonces en mi informe pericial grafológico yo digo que hay cosas que son compatibles con determinadas conductas, pero que en cualquier caso las tiene que validar un psicólogo después de hacer una serie de test y de observaciones. Sucede que una pericial de este tipo, como lo que abre es para que el juez diga, oiga, esto dice el grafólogo, hay que obligar que se haga una pericial. Otra cosa, por ejemplo, en suicida. Ujú. La familia dice, no se ha suicidado, lo han tirado por la ventana, él nunca se hubiera tirado por la ventana y tal. Y entonces, que le haga un perito grafólogo un informe. Pues ahí también tienes que hacer el informe. ¿Por qué? Porque no tienes al sujeto, no tienen al sujeto, no hay otra forma de hacerlo. Cuando te toca algo así, tú puedes encontrar que hay un estado de conciencia alterado, tú puedes encontrar que hay un estado emocional alterado, etc. Pero lo que te pasa es que tú en tu pericial tienes que decir la validez que tiene tu prueba, en qué datos se ha valido, en qué teoría grafológica se ha asentado y qué validez tiene esa teoría grafológica en la que se ha asentado. Dices, entonces, ¿para qué haces una prueba grafológica? Pues porque no hay otra posibilidad. ¿Y va a aportar algo? Claro que va a aportar algo, porque es que no va a ser lo único. Y esa es la cuestión. Yo siempre en el campo forense considero que realmente la grafología, tanto para identificar como a veces para determinar algunas conductas, es válida, pero hay que hacer las cosas bien hechas.
lo que vulgarmente llamamos jugar a los médicos y hacer daño. Jugar a los médicos en grafología es Es, una tan del orden del día que los médicos, bueno, es que hasta se ríen porque de todas maneras no son solo los y grafólogos. Ahora está haciéndose el medicastro y pues no van a ir detrás de ¿sabes? Denunciando a cada uno. Pues la gente que cree esas cosas es muy ingenua, ¿no? Pero realmente ese es que es un campo tremendo. Se trata sobre todo, no sé, de ser críticos con lo que hay, porque se investiga. Hacer la investigación y decir, bueno, a ver, ¿qué dicen estos? ¿Cuál tamaño de muestra? ¿Qué herramientas de control se han usado en la investigación? ¿Qué partes de la escritura se han controlado, qué partes no? ¿Qué partes del sujeto se han controlado, qué partes no? ¿Cómo han llegado al resultado final? ¿Qué estadísticos se han usado? Y en base a eso, pues al final encontrarás cosas. Hay trabajos, sobre todo hechos por médicos, relacionados con las enfermedades y la escritura. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es motricidad. Y en el momento que la motricidad está afectada, claro, pero lo que sí, no sí, sí. puedes es decir que yo veo si tiene la espalda con escoliosis. Bueno, yo me acuerdo que había un grafólogo que decía, es que yo veo que tiene escoliosis. Y yo decía, bueno, el 80% de la humanidad tiene. Redundando en este tema, ¿qué elementos deben de incluir un informe de rigor? ¿Qué normas éticas y deontológicas? Porque esta es otra. Debe Mira, de seguir una deontología con la deontología hemos topado. topado, ¿verdad? Llevo toda la vida intentando que se hagan libros de buenas prácticas en grafología. Y hubo una asociación el año pasado, se cerró, a la que yo pertenecía, que es la Asociación Deontológica Europea de Grafología, con una serie de puntos que son muy generales, pero bueno, algo es algo, menos da una piedra, ¿no? Pero es Ujú. un mundo deontológico demasiado abierto, que tendríamos después que tener libro de buenas prácticas. La Asociación Deontológica todos los años la misma propuesta. Bueno, cuando desarrollamos el libro de buenas prácticas, ¿qué pasaba? Era internacional, había leyes de muchos países, era muy difícil armonizar, total, se quedó en nada. Al final hablábamos de otras cosas, para que te vaya a engañar. Pero yo eso lo planteo en el libro porque para mí es tremendo. A veces te dan un informe de selección y te dan una escritura donde estás viendo que físicamente la persona está muy disminuida. O un informe personal, o sea, viene alguien con un informe privado y tú ves que físicamente está muy disminuida. ¿Qué le dices? Oye, vete al médico que te está pasando algo. No sé lo que es, pero te está pasando algo. Es que si se lo dices, malo. Y si no se lo dices, peor. Puede ir al médico, oiga, que me ha dicho el grafólogo que me revise usted. No, no puedes. Nos plantea ese dilema ético tremendo que al final pues no sabes cómo resolverlo y ese tema, si tuviéramos un libro de buenas prácticas en regulada, pues ese tipo de situaciones las podríamos arreglar muy bien. Pero ahora mismo, pues ya te digo, cada uno estamos un poco tirando de nuestra ética personal para funcionar. Te cuento cómo he actuado yo. O sea, a nivel personal, por ejemplo, en selección de personal. Yo trabajaba en un cazatalentos muy importante y además una de las consultoras principales de cazatalentos estuvo también presentando mi libro y contó justamente esta anécdota, ¿no? Yo de pronto vi, o sea, estábamos buscando un directivo para una empresa y me traen la escritura y la escritura tenía muchos elementos de lo que nosotros llamamos patológicos de la escritura, no de la personalidad, de la escritura, ¿no? Y a mí me hizo dudar, pensé que esta persona o bien podía estar bajo efectos de drogas ilegales o del alcohol, pero claro, yo todo eso no lo podía decir. Hacía el grafo lógico y luego ponía una nota. Por favor, contrasta referencias, porque hay algo que no entiendo mucho en la escritura. Entonces yo pedía que contrastaran referencias y es lo que hacían. Y en un caso pues era una persona que era cleptómana, torno conocido de personalidad de Sí, cleptómano. sí. Al pedir referencias profundas, pues les dijeron, mira, pues el candidato es estupendo, magnífico, pero tiene este problema, o sea, que mientras la gente se va a comer, les vacía las carteras o les abre el coche y se queda con la radio, es decir, no lo puede evitar. Claro, pues no le cogieron. Este señor está en tratamiento, pero no le está funcionando, vale, pues ya está. Y en el otro caso, pues efectivamente era un alcohólico reconocidísimo que no quería ir a tratarse y por eso lo habían echado de la otra empresa, ¿no? Pero yo no decía, es que este es no sé qué, o no le ponía una etiqueta. Simplemente les decía a los consultores, contrastad las referencias, que hay cosas ahí que no entiendo bien.
Es que esto que estás diciendo, que intentas evitarlo y te limitas a decir objeto de estudio, referencias, esto produce un impacto potencial en la vida de las personas. Pero en este caso que yo te cuento, vamos a ver, un headhunter no puede recomendar un directivo a una claro, tú no puedes decir un informe a esta persona y ponerle una etiqueta. Es que eso te Claro. está penado por la ley. Hay que saber decir las cosas y ya está. Totalmente. No, más de 6.000 grafológicos facturados, mejor dicho. Porque hacer luego entre los cursos y todo eso es todavía visto más, ¿no? Entonces yo tengo una experiencia muy fuerte, pero también tengo mucho feedback. Sí. O sea, yo, tanto los consultores como los candidatos, como la gente que ha leído los grafológicos, en un 80 y pico por ciento, fue la última vez que hice el conteo, he tenido feedback. Claro, eso a mí me ha dado muchísima seguridad también, que no todos los grafólogos tienen. Lo he colaborado en algún doctorado basado en personajes históricos y lo que he hecho ha sido una ficha técnica por cada una de las escritoras que mejor visto es el nivel evolutivo de esa fichado, y no se queda en una cosa simplemente visual, ¿sabes? Hacemos muchos longitudinales. ¿Qué tipo de casos prácticos se presentan en el libro y cómo se resuelven? Sí, mira, yo es que quería poner Están casos prácticos actualizadas. resueltos para que la gente tratar de aclarar un poco la parte central del libro, que es sumamente técnica, pues la puesta en práctica de esa parte tan técnica, ¿no? Y entonces estuve dando muchas vueltas en qué poner y tal, y al final pensé que realmente, bueno, primero que donde yo más he trabajado ha sido en el área de recursos humanos, de Ujú. el avión. Entonces, he estado sobre todo en la parte de recursos humanos y es donde los grafólogos generalmente suelen tirar más. ¿Por qué? Porque los análisis privados te vienen, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar una suma por su grafológico, por lo menos en España. En Francia sí. En Francia las personas de pronto alguien empieza su primer empleo y pues se va a un grafólogo por un grafológico un poquito para autoorientarse. Más que como grafólogos son como guías. O sea, buscan un poco de guía, ¿no? Primero puse un ejemplo sobre cómo se puede enseñar grafología. Sí. Porque una de las cosas que yo vi cuando estudié grafología en España es que aquí me ponían ejercicios, no me daban nunca jamás nada corregido. O sea, yo sabía si lo había hecho bien porque me ponían buena nota, pero la buena nota me la ponían por mi cara bonita, porque el trabajo era bueno, ¿por qué parte de mi trabajo? Mientras que en Francia no, en Francia tú haces el ejercicio y te lo mandan corregido con pelos y señales explicándote. Entonces yo pensé, voy a poner una de las cosas que yo hago a veces, que es cuando pongo un ejercicio en clase, no voy a hacer una corrección individual a cada alumno, sino lo que hago es una corrección general. Hago cómo debería de hacerse, cómo debería de haberse hecho bien, y luego pongo elementos que algunos alumnos han puesto súper bien. Y pongo su nombre y la parte que han hecho bonita y bien hecha y bien expresada, en fin, todo, ¿no? Ujú. Y entonces puse uno de esos ejercicios, pero lo que pasa es que en vez de ponerlo basado en 20 o 30 escrituras de alumnos, pues lo hice solamente en 4, porque claro, si no se me llenaba el libro, ¿no? Luego puse un trabajo mucho la grafología como auxiliar del coaching. Mm. ¿Por qué? Porque es una herramienta muy buena para ayudar al consultor y al Sí, sí, consultor que les toca a los dos, ¿sabes? Porque al consultante, o sea, al coach, les sirve porque le están dando el resultado de lo que expresa su escritura, que también expresan sus movimientos físicos, ¿sabes? ujú. Más o menos, entonces les sirve para calibrar. Pero además el coach tiene la posibilidad de, a lo largo de todo el proceso de guía, entonces, claro, realmente es una herramienta la grafología para el coaching espectacular, o sea, de Mm. verdad espectacular, y en Francia es absolutamente 90% ahora mismo. Yo lo he usado mucho porque yo he trabajado en placement y coaching y la escritura me valía para eso. Quizá más rápidos, pero bueno, pero lo que pasa es que te permite ir viendo la evolución. Y es físico, o sea, es algo que le dices al candidato, ¿no? Mira, fíjate tu escritura de antes y la de ahora. Fíjate qué es lo que ha cambiado, Me etcétera. parece maravilloso. Sin que tú hayas querido cambiarlo, o sea, ha cambiado simplemente porque tú estás cambiando, ¿sabes? Entonces, bueno, pongo un ejemplo de un coaching simplemente para que se vea que se pueden hacer análisis más rápidos y poner los resultados de otra manera, de una manera que también puede ayudar mucho más al guía, ¿no? Luego tengo un análisis de contrastación, porque eso a veces lo hemos encontrado en recursos humanos. Las empresas te mandan a los 2 finalistas, a los 3 finalistas,
que al final tienen las habilidades suficientes generalmente. Eso también lo puse en el libro y luego puse un privado, pues un poco para mostrar que hay algunos privados por curiosidad, porque tiene curiosidad, pues tampoco hay que meterse en camisa de 11 varas, ¿sabes? Otra cosa es No, que no, te está venga muy una bien. persona con un problema en estado depresivo severo, con un problema tremendo de autoestima y tal, que entonces el informe lo vas a hacer muy profundo, vas a tocar temas que a lo mejor hasta le duelen, pero en ese caso estás trabajando como consultor, no solo haciendo un informe grafológico. Y entonces Ujú. por eso no lo, pero vamos, yo creo que los casos que he puesto sirven un poco para valorar la posibilidad de utilización de la herramienta siempre que se Totalmente. haga con criterio, siempre que se haga con seriedad, con rigor. O sea, que no Sí, hemos tocado demasiado, que solo un poco de pasado es con las incumbencias. Fíjate que yo creo que en el único país donde realmente está bien delimitado el tema de las incumbencias es en Argentina, que como sí. hay esos estudios que son oficiales, no es, está regulada, tiene unos contenidos regulados y sobre todo tiene las incumbencias del grafólogo reguladas. Trabajar sobre la escritura, no vas a entrar en el sujeto. Y entonces cuando los grafólogos sean conscientes de que nuestro trabajo es justamente estudiar la escritura y decir lo que la escritura, en algunos casos, no en todos, pueda expresar, pueda proyectar o pueda representar del individuo, solo en esos factores es en los que tenemos que trabajar. No podemos querer ir más allá, no podemos inventar, no podemos imaginar, no podemos adivinar. No podemos, pero se hace. Bueno, pero eso no deberíamos. No Porque, deberíamos. porque si seguimos, o sea, si las cosas siguen mal, desapareceremos como profesión, seguiremos siendo unas personas para hacer circo en los medios de comunicación. Pero Y la- afortunadamente la grafología silenciosa, en la que no es grafología de salón, porque a esto también le hemos puesto una etiqueta más o menos graciosa, hay buenos profesionales de grafología había- y yo efectivamente se conozco, ven muchas cosas yo a través. conozco gente realmente muy buena en Sí, grafología, sí, claro. realmente muy buena, y no son las que hacen ruido específicamente. Y también de esas que no hacen ruido he conocido gente que es patético, pero te digo que yo creo que al final, aunque te salgas de una escuela donde no te enseñan todo lo que tienes que saber, al final si trabajas, si tienes la suerte de haber entrado al mercado Sí, laboral, te vas formando porque te vas viendo que te vas equivocando. Y entonces vas aprendiendo de tus errores y de tus éxitos. sí. Sí, pero es que ha hecho tanto daño, creo que sobre la grafología se ha vertido muchísimo más daño que en otras disciplinas. Ten en cuenta que la grafología es muy útil no solamente para psicología, sino en medicina, en neurología, una infinidad de sitios. Mira, Adriana Filioto en el Hospital de Clínicas, Sí, los médicos le llevan las escrituras de los pacientes diciendo, oye, ¿en qué nivel tengo a esta persona? ¿Es que tengo que subir la medicación? Y ella dice, yo no sé, no soy médico. Yo te digo en qué nivel está, de rigidez o de temblor o de... Pero fuera de eso, ella no se mete. Pero es que Adriana es una gran profesional, claro. espero que nos estés escuchando, Adriana, porque tenemos que hacer una entrevista. Lo digo desde aquí. Vale. No, Sí, ella haciendo un trabajo bárbaro. sí, Eh, sí lo sé. Y aparte de que tenemos pendiente una entrevista, pero desde aquí hago un llamamiento a Adriana Filioto para que tengamos un feedback de entrevista. Pero ya te digo que es que yo creo que es en Argentina, pues claro que como no todo el mundo que es grafólogo estudia en las escuelas que debe de estudiar, porque no es obligatorio, también hay pues hay mucha gente que estudia grafología en cualquier sitio, pero los que salen de las escuelas profesionales, pues normalmente es gente muy formada ya, y sobre todo sus incumbencias, entonces no se meten donde no deben. Ah, muy bien, pero no hay un libro de buenas prácticas. Mira, yo como psicóloga no, tengo como 4 libros sobre la ética en psicología, la deontología en psicología, casos, o sea, hay cantidad de bibliografía, no te digo en alemán, o sea, que los grafólogos no hay forma de ponerse de acuerdo, pero básicamente yo creo que por el problema de la falta de regulación. Entonces no Sí, hemos encontrado nuestro lugar ni profesional ni de educación. Ahí está siempre navegando. Y luego los medios de comunicación lo que más ilusión les hace son la gente que hace circo, no la gente que dice cosas molestas. yo le llamo información amarillista. No, pero Sí, no, sí, sí, yo sí. a veces veo grafológicos, cuando va a haber elecciones, grafológicos de candidatos, y enseguida ya veo
el perfil Bueno, político del grafólogo. Digo, mira, este es de tal partido, este grafólogo le va a votar a tal otro. Pero estas parejas, así. sí, de gente que no es nada agresiva, que se llama con muchas M's y al final se le acaba poniendo como todo montañas picudas. Sí. Y luego hay que ver lo que pasa con la letra y el contraste entre la letra y la firma. Cuando tú escribes un texto, tú estás poniendo en marcha tú estás poniendo en marcha neuronas del área del lenguaje, de la unión de los dos hemisferios, del área de las formas, del área de la memoria icónica, del sistema límbico. Es decir, estás poniendo en marcha una cantidad de trabajo, de circuitos neuronales que hacen Mm, que la escritura tenga unas particularidades motoras específicas. Pero cuando tú firmas, en realidad no pones nada de esto en funcionamiento, porque estás simplemente firmando con una especie de patrón que es siempre el mismo. Y lo único que sí que pones en movimiento es el sistema límbico. Lo pones en movimiento si, por ejemplo, estás firmando algo que no quieres firmar, si estás firmando algo que te da igual. Entonces ahí el sistema límbico duerme, solamente es un garabato que no tiene ningún valor. De tener una primera visión de una persona es como si tú valoras a una persona el color del pelo, eso no te dice nada. ¿Cómo mueve la mano derecha? Haciendo trabajo de investigación, correlacionando un test que se llama Predictive Index, que mide la adaptabilidad de los sujetos con la escritura, con grafología, yo encontré una sí. correlación muy alta entre la firma desigual al texto con la adaptabilidad. Encontré, sorpréndete, es que cuando se firma exacto, firma y texto, las personas son muy poco adaptables a los métodos que no los crean. Un poco de correlación que me hice yo. Pensé, esto me lo tengo que buscar a ver si alguien lo ha hecho antes y qué resulta. Pues mira, encontré esta misma cosa en 1920 y tantos, en un Sí. trabajo grandísimo. Lo encontré en un trabajo del Grupement de Grafólogos Consultores de Francia. Lo encontré en un trabajo de un médico. Las emociones. Cuando firma y texto son exactamente iguales a las cosas que no propone. Estar a una sociedad porque quiere adaptarse. El trabajo le cuesta mucho aceptar consignas que no ha marcado él. Hay que tener cuidado con eso, porque en grafología tienen el principio, firma igual a texto, firma diferencia de texto, ¡qué desastre! Perdona, en la sociedad actual que vivimos, en la que Bueno, estás adaptándote todo el santo día a personas diferentes, a ti, en cultura, en formación, sí. en deseos, expectativas, en una cultura en donde tienes que adaptarte a diferentes formas de trabajo, diferentes clientes, diferentes jefes, la adaptabilidad es un valor. Sí. Entonces no podemos volver a ser, no podemos seguir pensando firma diferente a texto, persona fatal. No, pero he estado bastante psicópatas. Bueno, he recibido escrituras porque he hecho mucha investigación. He hecho mucha investigación en prisiones, pues un poquito porque como la grafología nació un poquito con la idea de prever la criminalidad, pues digo, a ver, Así. han dicho de los criminales que hay de cierto y he trabajado con presos de Picassent y con presos de prisiones de Madrid, con investigaciones aceptadas por el Ministerio de Justicia, quiere decir, tampoco solamente en el que presenté lo que presenté en París. O sea, yo creo que ahí se ha investigado mucho y hay muchas cosas vistas. Sí que es cierto que cuando ya llevas muchos años trabajando, que has visto miles y miles y miles de escrituras, de pronto tienes una escritura en los ojos y la ves y dices, Dios mío, esta persona no es de fiar. Pero entonces, como eres profesional, Sí. dices, no, pero como eres un profesional, dices, a ver, en vez de pensármelo, voy a trabajar técnicamente y a ver dónde encuentro este de no de fiar que yo creo. Y te haces una ficha técnica, te estudias todas las cosas y te das cuenta de que simplemente es que te cae mal, o sea, no te gusta la escritura, punto. Y la persona es muy de fiar. Y otras veces Está claro. que el temperamento no es lo más visible a veces en las personas, solamente sale en situaciones críticas. Yo lo estudio el temperamento, pero lo estudio para saber cómo van a reaccionar las personas, la persona que estoy analizando, a una situación crítica. Porque la idea que subyace también en el campo de la psicología es que el temperamento de alguna manera es lo más fisiológico y por lo tanto quizá para una reacción primaria de tipo primario vaya a ser lo primero que opere. Esto la de Trump y la he visto igual que la de Hitler o la de Himmler. No sé, pero quiero decir, he conocido personas buenísimas, incapaces de agredir a nadie, que escriben firmas así todas angulosas y fue así como aprendió porque lo copió de un abuelo. ¿Qué demanda privada existe para la grafología y cómo se elabora un informe grafológico para un cliente particular y cómo se elabora un informe
para una empresa, porque tiene que haber matices diferentes. Se utilizan los mismos parámetros. Por ejemplo, en un caso de una demanda de recursos humanos en una empresa internacional, cuando la morfología de la escritura es la diversidad cultural y por lo tanto su expresión. Mira, la pregunta es muy sencilla de contestar. Demanda privada, bueno, yo he tenido bastante, pero no la he llevado a cabo porque no me ha interesado mucho, ¿vale? Hasta que he empezado a trabajar en el ámbito de la psicología y entonces me la he hecho yo a mí misma la demanda privada por los clientes que he tenido, ¿no? Pero sí, en Francia sí existe mucha demanda privada. Yo creo que la demanda privada trata de profundizar mucho en el área emocional, de sentimientos, más que en el área de capacidades cognitivas o de habilidades cognitivas o incluso de organización del trabajo. De todas maneras, todo es un mundo que está interrelacionado, entonces hay que tocarlo todo, ¿vale? Lo que pasa que según cada escritura te va a pedir que profundices más en unas cosas que en otras. En la demanda privada, cuando das feedback, pues la idea es un poco aconsejar a las personas, aconsejar que en función de cómo se están expresando pueden tener determinadas dificultades. Entonces, cómo eso es lo que les convendría quizá hacer para mejorar sus relaciones humanas, etcétera, ¿no? Demanda privada la he encontrado también en temas de personas que se llevan mal con el marido, con la mujer y están buscando alguna excusa que les facilite ir a un divorcio. Yo ahí soy una persona que siempre trato de ver lo positivo de los seres humanos y entonces pues no les he sido de mucha ayuda, ¿eh? Sí, te digo que mi trabajo en recursos humanos ha sido muy amplio. Ya has visto la cantidad que tengo facturados. He trabajado además para los mejores headhunters más importantes. He trabajado como consultora además en outplacement y coaching, pero es que en selección también, pero es que también lo que ha pasado es que he trabajado para muchos departamentos de recursos humanos de empresas multinacionales, familiares. La diferencia fundamental es que cuando yo hago un informe para empresa, solamente hablo de los elementos que están en relación al puesto de trabajo para el que se opta para la empresa. No entro en otras características que no le interesan a la empresa para nada. O sea, estamos hablando en un lenguaje diferente, muy poco afectivo, un lenguaje muy técnico de habilidades, de puesta en marcha, de aquellas áreas del trabajo donde va a estar más sobresaliente un candidato o aquellas en las que va a necesitar formación o recursos externos. Pues, por ejemplo, en un tema de ascender de puesto, ¿qué elementos va a necesitar un trabajo de coach para poder acceder a ese nuevo puesto al que piensan ascenderle y tal, ¿no? Que al final es un idioma diferente porque en la empresa no puedes hablarles como hablarías con un psicólogo. Estás hablando de otra cosa, estás hablando de ocupar un puesto de trabajo en un entorno cultural con unos parámetros específicos. Y entonces lo que tienes que ver es cómo ese candidato se adapta a ese entorno cultural con esos protocolos específicos y qué parte de su personalidad va a hacer que su puesto progrese. Cuando un candidato entra a un trabajo, no es para hacer lo que hacía el anterior, es para que progrese su puesto de trabajo. Es decir, todo aquel potencial que ese candidato va a poder poner en ese puesto de trabajo. Eso es lo que yo lo destaco más que nada en los informes. Y efectivamente, si de pronto hay áreas que se tienen que mejorar, pues digo, áreas que se podrían mejorar, pues tal área podría ser mejorada, pues facilitándole tal cual. Por ejemplo, hay personas que trabajan muy mal en entornos donde hay muchas personas, necesitan un despacho, necesitan privacidad. Pues eso es un área eso hay que advertirlo en la empresa, porque si lo pones a trabajar en una oficina abierta se despista y no es capaz de hacer su tarea con todo el potencial que puede desarrollar, ¿eh? Es decir, que es otro punto de vista. Y cuando te viene alguien privado que tiene un problema, que está deprimido, que tal, pues tienes que ir a otras cosas, tienes que ir a ver qué heridas puede estar arrastrando toda su vida sin curar. Y ahí sí que me voy a tener que valer de algunas teorías psicoanalíticas, voy a tener que ver qué mecanismos de defensa está usando en vez de afrontar una realidad, qué mecanismos de defensa está usando para desviarla, sacarla de contexto, hacer que no le duela, ¿sabes? Son enfoques muy diferentes. Y luego, pero es que cuando tú trabajas, bueno, por lo menos yo, y pienso que todos lo deberían hacer, tienen que pedir el currículum de la persona, saber de qué país viene, qué trabajo ha estado haciendo, qué cultura tiene. Y entonces, si tú ves que viene de un país, yo qué sé, pues de Ucrania, por ejemplo, las personas que ahora mismo
empiecen a trabajar y vengan de Ucrania, traen una preocupación inmensa y mucha ansiedad, pero es una ansiedad que no tiene por qué repercutir al trabajo, es ansiedad de tipo emocional por la situación que está viviendo su país. Y entonces, bueno es ver que eso se está manifestando en la escritura, porque si se manifiesta en la escritura es probable que también se manifieste en su verbalización de su problema. Y si es capaz de verbalizarlo, también es capaz de ir sanándolo, ¿sabes? Si no lo puede verbalizar, está creando una herida cada vez más grande. Es decir, yo creo que el valor justamente que tenemos de conocer cómo escribe cada una de las culturas que va a entrar en un proceso de selección, es precisamente ver lo que respecto de su modelo sociocultural hay de cambio de personal y de afectación. Si lo pueden verbalizar, perfecto, menos doloroso, ¿sabes? Pero la gente viene, oye, es que ese candidato el otro día alguien me escribió, mira, te pido auxilio porque fíjate, hace puntos redondos sobre las IES y mira qué letra tan gorda y tal tiene y es que no sé si cogerlo. Y le dije, pero ¿de dónde viene este candidato? No, es que viene de Colombia. Colombia, el porcentaje de personas que hacen círculos encima de las IES es altísimo porque es lo que aprenden en el colegio. No van a hacerlos. Y aprenden todos con una letra redonda, gorda, grande, tamaño grande. Entonces, ¿qué te crees? ¿Que son todos sobre no sé qué porque tienen la letra grande? No. Es que es el modelo que han aprendido. Sitios donde el modelo, en Francia, la tendencia es que la gente tiene que hacer letras muy pequeñas, más grandes y más pequeños. El tamaño normal de la escuela es medio. O sea, yo tengo todos los patrones culturales de todos los países, que es fundamental. Si no lo tienes en una sociedad global como vivimos ahora, las jambas de las Gs como son y las de las J, fíjate qué redondo. Y me dicen, no, es que es inglés. Digo, claro, pues entonces el modelo inglés tiene las jambas redondas. Claro, digo, ya, o sea que hay que saberlo, hay que poder situar todo en su contexto. Fundamental. Te digo, para mí eso ha sido una herramienta fabulosa. Me ha hecho desarrollar como persona, me ha hecho crecer. Y sí, me ha hecho crecer hasta niveles increíbles en la comprensión y tolerancia en todo del ser humano. Y te digo, yo he tenido muchos alumnos psicólogos y todos me decían lo mismo. Creo que he aprendido más psicología contigo que en los 5 años. Y muchos encuentran mucho apoyo a través de la escritura para los niños en Sí, esas sí. primeras edades. Pero que ellos mismos encuentren una herramienta muy pedagógica y muy útil para sus alumnos. ¿Cómo se puede desarrollar una carrera profesional en el campo de la grafología? ¿Qué habilidades y conocimientos son necesarios para un grafólogo exitoso? Mira, yo creo que primero de todo hay que ir a buenas escuelas, donde además de la grafología clásica, lo que es sí, te enseñen sobre escrituras extranjeras, te hablen de psicología, te hablen de cosas, te enseñen, te hagan leer mucho y reconocer y conocer cosas. Eso es lo primero. Después hay que hacerse un poquito de marketing. Primero pensar bien para qué has estudiado grafología y qué quieres hacer con tu grafología. Y a partir de ahí te toca hacer tu marketing, que no es estar en las redes sociales, por favor. Ahora están todos los grafólogos en las redes sociales haciendo ruido. Tienes que ir, o sea, ¿tú dónde quieres trabajar? Pues vete a este sector, da conferencias, que moverte en el ámbito en el que te quieres mover, que no son las redes sociales. Y después, a partir de que ya tienes algunos clientes, lo que tienes es que ser súper formal, hacer tus informes rápidamente. No puedes tener a un cliente esperando una semana por un grafológico. De un día para otro tiene que tener un resultado, ¿sabes? Tienes que hacer las cosas con seriedad, tienes que pedir siempre feedback. Tenía a lo último me hice hasta unos papelicos, unos impresos para feedback. Es decir, tener pues eso, opiniones del resultado del trabajo, cómo ha funcionado, tal, y hacerlo cada vez mejor. Y no estar pensando que el minuto de gloria que te dan los medios va a ser lo que te da la profesionalidad. Pues es algo que puede resultar interesante o porque te sientes halagado, pero tampoco te puedes dejar manipular. Yo cuando he ido a los medios de comunicación, Bueno, he esos pedido medios las sí. escrituras antes, he hecho los informes antes, los he mandado y he dicho, sobre esto me podéis preguntar lo que queráis. Punto. Y entonces yo he ido y nunca me han hecho preguntas trampa, nunca me han hecho nada, porque yo misma he puesto las limitaciones que les ponía a ellos. Y cuando me han llamado de un medio para hacer circo, pues directamente he dicho que no, porque no he necesitado nunca ese minuto de gloria. Muy bien. Claro, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque no está regulado. Entonces, no es fácil hacerse camino, pero te lo puedes hacer. Eso sí, es un libro de buenas prácticas y el libro de buenas prácticas es fundamental.
para que la gente sea profesional, que eso sí que es un sueño, pero pues que te pase, que te pueden y ya está. Hay una evolución y de futuro yo quiero hablar porque al hilo de lo anterior, que estamos hablando de un grafólogo exitoso, vamos a decir también un grafólogo normal, porque que tengas vocación no quiere decir que tengas talento. ¿Qué futuro tiene la grafología? ¿Cómo lo ves? Pues mira, no tengo ni idea, no soy futuróloga, no tengo ni idea. En Francia, de pronto, con la digitalización, hubo un descenso de demanda alucinante. Yo tengo compañeros que cerraron los gabinetes y compañeros, Mm. porque o sea, pasaron los 3 clientes que les quedaban a otro gabinete, donde todavía les quedaban 8, ¿sabes? En ese plan. Vaya. Y de pronto, desde el año pasado, el antepasado, ha empezado a subir otra vez, a subir, a subir. Se está trabajando mucho justamente en buscar si a través de sistemas biométricos se puede entrar en investigación de la personalidad con la escritura y tal. De momento, pues para identificar, se están haciendo muchos desarrollos que ya tiene una herramienta confeccionada que le permite ir más rápido, ¿no? En la una universidad canadiense, llevan siglos haciendo investigación muy seria en peritaje caligráfico, en identificación con biométricos y sin biométricos, pero mucho, mucho tiempo. Yo puse en contacto a un investigador de esa universidad con investigadores españoles, pues justamente para que se unifiquen porque uno tiene siempre que aprender de los demás. Hay en biométricos hay mucho trabajo que se está haciendo y que se llegará a algo. Ahí la cosa está muy parada porque es muy difícil biometrizar a nivel de personalidad, pero bueno, nunca se dice que no se podrá. Sí, pero a nivel pericia y... A nivel de identificación y también está funcionando muy bien a nivel de desarrollo, de crecimiento de la escritura, de aprendizajes. Hay cosas muy interesantes. Y el futuro, pues no lo sé, la verdad. Yo siempre pienso que en algún momento, pues que todos son olas, ¿no? Que esto, decía Pinillos, el universo no es circular, es una es como como una concha de caracol, ¿no? Entonces va creciendo desde un centro haciéndose cada vez más amplio. Nos repetimos, o sea, en la historia seguimos repitiendo los mismos errores, pero siempre hemos encontrado algo que para evitar caer, para que sea tan terrible el error. Entonces, vamos siempre agrandando los conocimientos y yo estoy con él. O sea, yo pienso que ha habido la ola de descenso de grafología, la ola de ataque a la grafología y poquito a poco pues irá renaciendo, pero esto sí, siempre que los grafólogos sean conscientes que su objeto de estudio es la escritura, que la personalidad es una de las áreas en las que por una casualidad del destino no, porque la escritura tiene esa capacidad de ser símbolo, es un símbolo que tiene la capacidad de convertirse en símbolo, pues puede llegar a dar más datos sobre la personalidad. Pero todavía estamos muy lejos del análisis de la personalidad total y de Por llegar a supuesto, recovecos por que el supuesto. sujeto no quiere mostrar. Y Pero nada, tiene futuro. Y por lo yo menos que sí pienso que que lo tiene. siempre soy siempre muy optimista. Sí, y además que no es simplemente pasión, que no niego que la haya. Hay pasión porque vemos resultados y vemos Pasión, la yo también te digo, información. sí, yo tengo Claro, pasión y agradecimiento, las dos cosas. sí, sí, totalmente, absolutamente. Y por último, ¿cómo fue el último Congreso Internacional de Grafología París-Bruselas del pasado 18 de febrero? Luego también cuéntame el siguiente congreso que tienes a la vista. Cuéntame un poquito. El congreso que ha habido que han participado Francia, Bélgica, Sí, pero sí, también el Congo, sí, Argentina, sí, España y tal, ha sido realmente magnífico. Ha habido unas aportaciones sobre grafoterapia, sobre desarrollo de la escritura alucinantes. Ha sido una lástima que no haya tenido una difusión inmensa. ¿Sabes lo que te digo? Era el sí. típico congreso para que hubiera habido 1000 personas escuchándolo, porque realmente lo que se ha oído allí ha sido de una altura espectacular, Me espectacular. estoy emocionando. No, no, de verdad, o sea, han estado superiores todos los ponentes, además han estado abiertos a compartir todos los conocimientos, las experiencias alucinantes. Muy bonito. A mí me dio rabia porque me tuve que ir un momento antes porque acabó muy tarde, porque quizás sí que a nivel organizativo
dieron demasiado poco tiempo a los ponentes y claro, luego hablaban de cosas tan interesantes que no podían cortar, había que dejar que pusieran lo más que se pudiera, ¿no? Entonces Ujú, se prolongó un poco demasiado, pero fuera de eso, espectacular. Sí, y el claro. próximo que va a haber en Galicia, yo creo que va a estar muy bien. Es muy variado porque va a tocar muchos temas, no está tan enfocada a una sola cosa como estaba el anterior, es que hemos hablado ahora, sino que va a ser un tema más variado, va a haber un poco de todo lo relacionado con la escritura y el documento escrito, ¿no? Pero Mm, también viene gente muy interesante, vienen ponentes que yo creo que siempre tienen cosas que decir, ¿eh? sí, Y luego las dos exposiciones que se van a montar son la bomba. Salvador Martínez Cañabate es un espectáculo y merece la pena verlo y merece la pena. ¿cuándo es? Es del 8 al 12 de junio. Y Vale. luego va a haber talleres muy interesantes. El mío yo pretendo que sea muy interesante Bueno, haremos una promo. porque no sé, es poner un poquito en valor la escritura como herramienta de estimulación cognitiva. Que la gente entienda por qué es una herramienta de estimulación cognitiva y algunos ejercicios que vamos a hacer. Y luego, bueno, no sé, yo creo que en general, yo creo que el Congreso va a estar bien y en cualquier caso es una, por fin, vernos, tocarnos después de la pandemia. Y luego Claro que Santiago de sí. Compostela, que perdóname que te diga, es que hay que ir, ¿sabes? Quiero decir que también la CIA está colaborando en darle a esto relumbrón para que sea un bonito congreso. Así que Sí, yo creo que va a estar súper bien. seguro, seguro que sí. Yo creo Haremos que la gente se tiene que apuntar y punto. Y a pasar unos cuantos días a Santiago. uno. Sí, sí, Sí. sí. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos hecho una grandísima Bueno, batería de preguntas. nada, para mí ha sido estupendo hablar contigo, como siempre. Bueno, también felicitarte siempre por la cantidad de cosas que haces, lo bien que lo haces. Eh, Muchísimas y esta, gracias. y esta emisora de Pero radio con gente sobresaliente que no hacéis sí, más que sí, absoluto. Eso es verdad. aportar cantidad de cosas y que la verdad que es un placer. Y nada, y a todos los oyentes que me escuchen, pues que les vaya muy bonito y que tengamos todos un año estupendo. Pues muchísimas Venga, gracias. a ti. Espero que no sea la última vez que hablemos. Y para Vale, todos los oyentes, este programa se emitirá en dos espacios de Radio Sapiens, tardes literarias y en grafología. Y por supuesto, en todas las plataformas sociales, Facebook, Instagram, YouTube, iVoox, TikTok y en Odyssey, además de la web de radiosapiens.es. Hasta pronto. hasta Bueno, pronto. ya. Chao. Amparo Botella de Figueroa, psicóloga COPM, presidenta honoraria y cofundadora del Círculo Hispano-Francés de Grafología, grupo correspondiente de la Sociedad Francesa de Grafología en España, miembro del patronato de Fundación Almenara. Con una sólida base académica por su formación universitaria y multidisciplinar, licenciada en Psicología Clínica, experta universitaria en Neuropsicología, técnico de empresas y actividades turísticas, arquitecta de interiores y gestor administrativo colegiada durante un tiempo en Baleares y posteriormente en Madrid hasta La Baja. Amparo Botella es grafóloga diplomada por la Sociedad Francesa de Grafología y por el Grupo de Consultores Grafólogos de Francia, única institución cuyo diploma fue oficialmente homologado por el Ministerio de Trabajo francés con grado de licenciatura, ingeniería y es también perito calígrafo, experta en documentoscopia ante los tribunales de justicia. Además, y con anterioridad a la obtención de estos diplomas, cursó estudios de grafología y peritaje caligráfico en la Sociedad Española de Grafología y en la Asociación Grafopsicológica, de cuya revista Grama fue directora desde el año 1993 hasta finales de 1995. Ha ejercido como formadora de grafología forense en la diplomatura de criminología y en los estudios profesionales de detective y criminalística del Centro de Estudios San Pablo CEU, así como en la carrera de experto de detective privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Anteriormente fue profesora en los cursos de grafología que convocaba el Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Ha impartido cursos de reciclaje y capacitación a grafólogos que quieren conocer la técnica francesa de interpretación y observación de la escritura y ha dictado numerosas conferencias en eventos nacionales e internacionales. Es también introductora de la formación a los españoles que quieren obtener el prestigioso diploma de grafología que concede la Sociedad Francesa de Grafología. Articulista reconocida, ha publicado numerosos escritos en diferentes revistas de divulgación.
Paralelamente al ejercicio profesional de la grafología y la peritación caligráfica, ha sido consultora senior de recursos humanos especializada en orientación vocacional, desarrollo de equipos y selección de personal.